@Radio Caput o en Facebook Radio Caput. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. Aquí estamos, siempre En Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minjerski. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los barcos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor, Radio Caput es tu casa y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo programa de Cuarto Estado.
esta iniciativa radial y militante que hemos adoptado acá con los muchachos, con el Dani, con el operador nuevo que es un campeón, con el Dari y con mi compañero acá en el piso, Dani. ¿Cómo anda, Dani? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que un gusto, un placer, la verdad que un día caluroso, increíble el calor que hace en pleno invierno, así que bueno, disfrutándolo mientras dure. Así que bueno, vamos a tener un programita muy interesante con una columna que ha hecho el compañero Fer y que la verdad que va a dar mucho que hablar y también para debatir. Y después también tenemos en cuenta las repercusiones que ha tenido el primer programa, que ha sido visto por más de 100 personas. ¿Tuviste muchas repercusiones? ¿Te hablaron? Sí, la verdad. ¿Te elogiaron? No sé si me elogiaron tanto, pero sí me dijeron que ha sido una buena iniciativa y que estamos en la senda correcta y que nada, que como todo, ¿no? En el correr de los programas vamos a ir soltándonos y sin duda que va a ser para provecho de los oyentes empezar a sacar eso que habíamos hablado en el primer programa, que tiene que ver con lo que está encriptado en nuestros cerebros, en nuestras mentes y con toda la información y que históricamente se ha recopilado en las dos vertientes que se plasman hoy en nuestro programa, que quizás pueda haber otras, que Mira. es el socialismo y el peronismo, que están representados en este caso por vos, Fer, y por mi persona, el peronismo. Como ya dije en el primer programa, vamos a seguir en la senda del apoyo al candidato Sergio Massa. Esa mezcla indescifrable entre la izquierda y el peronismo que vamos a intentar sintetizar acá. Yo tuve buenas repercusiones, me mandó un mensajito Magneto, mandó un mensajito Murdoch, bueno. Todo. Bueno, el gato Silvestre le gustó mucho tu editorial. Me dijeron que estaba muy conforme y que estaba buscando mi teléfono para que empiece a trabajar con él, a escribirle sus editoriales, que evidentemente le está faltando un poquito de crítica, ¿no? Y como me identifiqué en el primer programa por la crítica, hubo que seguir. Cero crítica. Pero bueno, vamos a ir ahondando seguramente con el pensamiento crítico en el correr de los programas, así que un placer, Fer, otra vez estar en este programa y bueno, ver qué nos depara la columna que hoy preparaste. Sí, tenemos que hacer especial mención a nuestro productor fantasma, que hoy apareció, se corporizó el espectro de Darío Miño, nuestro productor, musicalizador. Todavía tiene un poquito de vergüenza, pero ya le va a entrar como loco a la consola, siempre y cuando acá el chino lo deje. Bueno, el calor, ¿qué onda? ¿Cómo la llevás? Viste que se desprendió un pedazo de hielo gigante como la Argentina. O sea, como qué increíble las cosas que están sucediendo, tanto a nivel de naturaleza como a nivel de civilización, ¿no? Que también hay mucho para hablar al respecto. El capitalismo es hermoso, ¿no? Está llevando por la buena senda. Sí, la verdad que se lleva puesto todo, lamentablemente, ese capitalismo irresponsable, Nosotros creemos en otra clase de capitalismo más responsable, en donde el Estado juegue un rol fundamental siendo árbitro de los intereses, pero bueno, evidentemente hay que trabajar mucho para que eso vuelva a suceder. Bueno, vamos a arrancar, nos tomamos este atrevimiento de escribir la editorial del programa de hoy. Lleva por título Comprensión de texto y de contexto, porque saben que estaba leyendo el otro día y encontré un pequeño refrancito del otro día, se lo dije acá a nuestro productor Andrés, que me pareció muy simpático. El refrán es uno viejo, francés del siglo XVIII, como nos gusta a nosotros, que reza de que entre la disputa de los pícaros, abro comillas, entre la disputa de los pícaros sale a flote la verdad. Y me pareció muy interesante para analizar, digamos, como pie, el escenario político argentino en el que estamos y particularmente el inmediato plano electoral. Porque si vamos viendo la campaña, no solamente de ahora, la campaña proselitista, la campaña política en el plano electoral, vamos viendo como que las propuestas de todos los candidatos son bastantes generalidades, se mueven en el plano de una enunciación muy general. Por supuesto que quien ambiciona ganar elecciones no va a salir a hacer pública propuestas como bajar los salarios o aumentar las tarifas. Todo lo contrario, por lo general lo que se hace es proclamar lo contrario.
Es decir, que si lo concreto no se puede expresar porque resta votos, la tarea es justamente disfrazarlo con un manto de generalidades que son lindas de oír porque son las demandas de la gente. Pero sin embargo, lo que me percaté particularmente el otro día mirando el desfile de candidatos por la Sociedad Anónima, mirá qué fallo, por la Sociedad Rural Argentina, es que sí hay propuestas concretas, ¿no? O por lo menos algunas que son bastante contundentes y que reducen el margen de imaginación en cuanto a cómo se van a aplicar o a las consecuencias, ¿no? En ese sentido, noté al menos 3, ¿no? El no cuestionamiento de la dominación del Fondo Monetario Internacional sobre la soberanía argentina, la reducción o hasta eliminación de retenciones al agronegocio y loas al extractivismo primario, ¿no? Todo esto como me parecieron que eran 3 ejes reordenadores del capitalismo argentino que básicamente en nuestro contexto lo que tiene que ver es el tan mentado plan de estabilización. Este panorama proselitista me dio la sensación de que se ajusta bastante bien a cómo parecen operar las fuerzas sociales en nuestro país, ¿no? Por un lado, una contraofensiva de la gran empresa sobre la vida política de la democracia, o sea, grandes empresarios o el gran empresariado que fungen como imperios privados que, bueno, tienen la capacidad de decir qué es bien y qué no es bien para lo público, ¿no? Una cosa bastante importante. Y por el otro lado, unas fuerzas nacional populares que da la sensación de que, perdiendo la esperanza de llevar adelante un programa político propio, se entregan a una realpolitik basada en limitar la conspiración reaccionaria y antidemocrática que expresan los de Juntos por el Cambio. Es decir, que estamos ante una especie de tacticismo, ¿no?, de corto plazo sin proyecto político propio, ¿no? Y esto se vio evidenciado en que el campo nacional y popular retiró a su candidato natural, que es Cristina, y hasta retiró a cualquiera de su seno propio para ofrecer sus votos al muy conservador dirigente del Frente Renovador, Sergio Tomás Massa. Pienso que la evadir de cuestionarse al Fondo Monetario trae aparejada un consentimiento tácito de las históricas y actuales recetas del Fondo Monetario Internacional, que básicamente pueden sintetizarse en una devaluación sustantiva del tipo de cambio, más o menos andan pidiendo como el 40%, una unificación del mercado cambiario, suba de impuestos, suba de tarifa, tasa de interés más alta, que ya me parece que está bastante alta, si no me equivoco está en el 154, y una reducción del gasto público, o sea, ajuste previsional, reducción de empleo público, reducción de políticas sociales, planes sociales, todo lo que ya conocemos. Una receta que es, pensado sensatamente, digamos, abre las puertas a un escenario de hiperinflación, una crisis social abierta. Nada de esto está abiertamente cuestionado por los espacios políticos actuales con capacidad electoral. Bueno, de más está decir que el otro eje que noté, que es el de la reducción y hasta eliminación de las retenciones, trae aparejado un incremento en los precios de los alimentos. Yo no sé vos, pero decir al mismo tiempo que se puede bajar los alimentos y por el otro lado bajar o eliminar retenciones, digamos, parece un acto bastante audaz, sino de magia. Y después la otra cuestión es que el extractivismo. Un extractivismo bastante primario, ¿no? Esto podemos recordar las palabras de la generala, que no es de nuestro país, por supuesto, Laura Richardson, y del embajador de los Estados Unidos, que más o menos decía, ustedes pónganse de acuerdo, que nosotros ya estábamos de acuerdo con lo que queremos. Se ve en lo de Jujuy, ¿no? Una política represiva, antidemocrática, que fue acompañada por las fuerzas tradicionales de la provincia y que fue levemente denunciada por el oficialismo nacional. Y bueno, aquí también se aplica, ¿no?, la cuestión del principio de generalidad, porque se habla todo el tiempo de nuestros recursos, pero no se dice estrictamente cómo va a beneficiar a la grande mayoría, ¿no? Como que la democracia está en boca de todos los candidatos, pero cómo vas a democratizar esos recursos parece una palabra prohibida. En ese sentido, también lo que vi en el desfile de los candidatos es que nadie criticó el esquema bimonetario de la economía. Me parece que eso es importante hacerlo. La única en el escenario nacional que lo hace abiertamente es Cristina. Y bueno, eso tiene la sensación de ser bastante lógico, porque nadie se va a querer perder la papa, estos sectores gran empresariales, de poder extorsionarte
pagando salario en pesos mientras se manejan sus ganancias y su acumulación en moneda dura, ¿no? Y si de generalizaciones hablamos, recomponer los salarios parece tipo el sumum, porque todos dicen, nadie dice que va a bajar los salarios, sino todo lo contrario, vamos a recomponer, y esa recomponer tiene que ver con recuperar la economía, ¿no? Otra generalidad, porque de suma fija no se habla nadie, de cómo las paritarias no están alcanzando no se habla nadie, ni hablar de congelar precios, ¿no? Propuestas muy extremas. Y tampoco se habla de cómo vas a recomponer los recursos fiscales, si es que tenés que gastar el gasto público a partir de una reforma progresiva, ¿no? Del sistema impositivo. O sea, impuesto a la ganancia, por ejemplo, los jueces no pagan impuesto a la ganancia, cobran fortuna, o una suba de los bienes personales, o impuesto a las grandes herencias. Nadie habla en torno a esto. Menos hablar en torno a renta básica. Acá tenemos un compañero acá que es especialista en esto. Ya lo vamos a traer acá porque parece una propuesta bastante interesante. Y en general, digamos, para cerrar este desfile de no propuestas y de generalidades de los candidatos, nadie habla de la desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad muy creciente. Quizás muchos toman tan mentado Maslatón ahora, que habla de la economía Barran y todo ese tipo de cosas, pero evidentemente está sucediendo que hay una gran desigualdad en todos los planos de la Argentina, donde la pirámide parece que se va ensanchando. Los que están más abajo están cada vez más abajo, y todo se viene sosteniendo a partir de ciertos ingresos sensatos, quizás, de las clases medias que tienen una capacidad de consumo. Esto de no hablar de la desigualdad me parece es una cosa importante, porque no tenés un discurso para la gran mayoría, para los sectores plebeyos, ¿no? Siempre es un discurso básicamente para las capas medias acomodadas. Y bueno, en este consenso, digamos, que nosotros que vemos en torno a las directrices del capitalismo argentino, vemos que todo eso condiciona el contexto electoral, ¿no? Es una conjunción de escenarios que tiene una consecuencia en la cotidianidad de las mayorías, que es lo que realmente nos importa, ¿no? Que es la carestía de la vida, producto de la inflación galopante y el nexo que todo eso tiene con la incertidumbre financiera que produce el acuerdo con el Fondo Monetario y las reservas. Y en ese sentido, ayer el gobierno decidió pagar el vencimiento del Fondo Monetario para no entrar en default y evitar una desconfianza generalizada de los tan importantes mercados que te mueva todas las divisas, sobre todo las ilegales, y te levante la inflación, ¿no? Todo una cuestión bastante compleja, porque si el fondo no te baja la guita, esto lo estuvimos charlando un poquito en el programa anterior, si el fondo no te baja la guita, el Estado no puede hacer frente a los vencimientos que quedan, y tampoco tendría margen para intervenir en las potenciales corridas cambiarias que seguramente las vaya a ver. Pero no va que la cosa termine ahí, mi amigo, no. Sería demasiado fácil. Va a empeorar. ¿Cómo empeora? Que el desembolso inicial programado por el acuerdo de staff son 7.500 palos verdes. ¿Pero cuándo te lo van a dar, Dani? Después de las PASO. ¿Qué significa eso? Que el fondo te está especulando políticamente. Parece una novedad, pero no lo es lo que está haciendo. Incluso se está hablando de que están esperando el resultado de las elecciones para empezar a dialogar con los otros sectores políticos, no solamente con el oficialismo, que es la representación oficial del Estado argentino. Así que la dependencia que tiene el país con respecto al Fondo Monetario es bastante clara. Es una dependencia del Estado Nacional más allá del gobierno como elenco político, ¿no? Como personas que ocupan los lugares de responsabilidad de gestión. Y es una pérdida total de autonomía e independencia económica, ¿no? Yo llego a la conclusión dura, que vos me retrucarás, de que el Estado Nacional no maneja la economía en esta situación. Y que las decisiones en torno a lo que le conviene o no le conviene al país, en lo concerniente al bienestar de las mayorías, de nuestro salario, de nuestros derechos sociales, pasa todo por el tamiz de una negociación con un poder monopólico, que parece bastante incuestionable. O sea, no es una deliberación, no estamos charlando a ver cómo nos ponemos de acuerdo en el plano del bienestar de nuestro pueblo. Esto es una negociación entre fuerzas. Acá la razón no opera y en tanto fuerza el Estado Nacional viene bastante debilitado, ¿no?
yo tiendo a pensar una palabra bastante coloquial que es regalado, ¿no? Y da la sensación de que el gobierno intenta sortear esta situación, intentando correrse de las demandas estrictas que le hace el fondo, ¿no? Por ejemplo, evitando una devaluación tradicional que te levanta toda la inflación, y lo hace a través de las medidas que anunció el domingo pasado, que es una suba de determinado tipo de dólares, una limitación a las importaciones, baja en el gasto público, que eso ya lo viene haciendo Sergio. O sea que, pero parece que nada de esto es suficiente para el capital financiero internacional. Y si no, fíjate cómo salió en esta semana el fallo de una corte de Estados Unidos con respecto a la expropiación de YPF. O sea que te presiona por todos lados, ¿no? Son como 5.000 palos que tiene que pagar el Estado argentino. Acá le mandamos un saludito a la familia Eskenazi, ¿no? Un prototipo ejemplar de burguesía nacional, ¿no? Que le vende las deudas a un fondo buitre para que litigue con el Estado argentino. Va, tremendo. Pero en el medio de todo esto jugamos nosotros, o sea, los sectores trabajadores, que no nos resignamos a seguir perdiendo salario, a seguir perdiendo bienestar en nuestras condiciones laborales, y le metemos presión a la puja distributiva y al propio gobierno, que parece que no se quiere apoyar sobre nosotros, sobre nuestros sectores para fortalecerse, sino que queda en el medio de dos fuegos. Una de las luchas interesantes que venimos planteando de este lado es la lucha que está llevando adelante la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, porque tiene una dirección sindical nueva que va para adelante, y además tiene un enemigo de esos que te entusiasman un poquito, ¿no? Techín y el grupo de la familia Roca. Y además de eso tenemos paro docente en Cava, en Jujuy, en Tierra del Fuego, que me parece que son experiencias piola, porque le están diciendo al Fondo Monetario que guay, loco, o sea, achicar el personal del Estado, bajar salarios estatales no va a ser una cosa tan sencilla, va a haber una resistencia. También hubo un paro en algunas fábricas del sector aceitero. El sector aceitero está bastante sindical, está bastante empoderado. Y la patronal, ¿cómo le respondió? Con un lockout divino. O el de los metrodelegados también, tenemos esa lucha, o mismo los camioneros que están pidiendo suma fija. Es decir, que hay una serie de luchas sectoriales dispersas de una clase que no se resigna a perder salario y a someterse al despotismo empresarial. Una clase que tiene una representación política que parece no cumplir con sus demandas y le mete presión en medio de la extorsión política a la que lo somete el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos empresarios. Y en este plano también de lucha, de lo que pasa por abajo, de lo que no se resigna, me parece que está piola dar cuenta de la recuperación del nieto, si no me equivoco, número 133, ¿no? Una lucha que más allá de todos los obstáculos sigue viviendo después de 40 años. Es una muestra de resistencia que tenemos que aprovechar como ejemplo y que se proyecta sobre todas las luchas populares y democráticas. Así que este es el contexto en el que entiendo que se está desenvolviendo nuestro pueblo, y quería cerrar con una frasecita final parafraseando a un gran pensador, siempre en el plano de mi optimismo, que dice que hay una palabra que vuela espectralmente sobre la inmensa población argentina, una palabra que nuestras élites quieren hacer inevitable, pero que es preciso combatir: el ajuste. Así que ese es el editorial de hoy. Le pusimos comprensión de texto y de contexto. Muy bien, así que, muy bien. La verdad que muy interesante. No me pidas más esfuerzo intelectual después de esto. Esto es lo máximo que doy. Muy interesante, muy profunda, con todas las aristas. Así que la verdad que es para discutir, es para entrarle al análisis. Y respecto al análisis, digamos, yo voy a resaltar algunas cuestiones que yo creo que, si bien con un matiz tenue, igual existe. Por ejemplo, vos dijiste que el no cuestionamiento a la dominación del Fondo Monetario Internacional sobre la soberanía argentina. Esto lo planteaste en términos generales, que todos los sectores políticos, incluidos el oficialismo, están, digamos, en esa situación, ¿no?, de no cuestionamiento. Bueno, yo ahí me parece que no estoy de acuerdo.
lógicamente porque tanto el candidato Sergio Massa como incluso Juan Grabois no están planteando eso. Justamente La de Grabois te la acepto. No, Sergio Massa también, digamos, como proyección del futuro gobierno, plantea el sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional como una de las, de proyección de su futuro gobierno. Pero todos los candidatos plantean eso. No sé si en los términos que lo planteó Massa, también teniendo en cuenta, como vos mismo lo planteaste, digamos, hay un texto y un contexto, ¿no? Que también hace referencia a la frase de Cristina. Y bueno, y en ese contexto tiene que ver con quién se apoya a Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, digamos, tiene también en el armado político, que es algo que ya hablamos en el anterior programa, tiene un apoyo político de los sectores del trabajo, por lo cual, digamos, decir que se va a sacar del fondo de encima el Fondo Monetario Internacional significa también, digamos, obtener la soberanía política y la independencia económica necesaria para desarrollar políticas de Estado a favor de los trabajadores, ¿no? Que justamente es algo que el fondo plantea en contradicción a esa premisa. Por lo cual, digamos, me parece que Sergio Massa está planteando sacarse del Fondo Monetario, sacarse de encima del Fondo Monetario Internacional, y hay un contexto, digamos, de su armado político que lo secunda, lo apoya, y por lo cual, digo, eso podría estar en duda. No afirmo que es ni sí ni no, pero sí, por lo menos ponerlo en duda como una afirmación fehaciente de que todos rinden pleitesía a la soberanía del fondo. No considero que eso sea así. Pero sí es lo que viene haciendo el candidato. Uh-huh. Bueno. Le vienen pidiendo una serie de recetas que son las históricas, de ajuste, y las viene haciendo subrepticiamente, las viene maquillando. O las viene haciendo con cierta cintura política, teniendo en cuenta el contexto delicado de que tiene la economía argentina, tanto en términos financieros, sobre todo, pero también en el contexto social en el que se encuentra, por lo cual, digamos, plantear, digamos, que venga un candidato, o que Sergio Massa hoy, como titular del Ministerio de Economía, pueda plantear algo disruptivo con el escenario es imposible. Desde cualquier punto de vista, porque sin duda que esto aparejaría, digamos, el caos total en la economía argentina y obviamente digamos, la total falta de apoyo de sectores empresarios que se requieren también para llegar al sillón de Rivadavia. Lo que pasa es que el contexto, lo que está mostrando un poquito, es que nada te garantiza. O sea, vos planteás que una crítica abierta te puede traer un escenario, digamos, caótico. Y el propio seguir las recetas del fondo también te puede traer un escenario caótico. O sea que lo que uno puede ver es que no es garantía de nada. No, seguro que no, pero también, obviamente, acá está la política de por medio, ¿no? Y la política tiene que ver justamente con la práctica que está haciendo Sergio Massa de su poder de relaciones, ¿no? Y ahí está la cuestión. Sergio Massa se pone como candidato. Ay, pero viene medio menguado porque le están corriendo el arco todos los días. Sin embargo, bueno, eso es algo que es evidente que iba a suceder ya de antemano, por ejemplo, antes de que se cerrara el acuerdo con Guzmán, economistas muy, muy serios como Asiaín, por ejemplo, ya planteaban todo el escenario que iba a suceder, que es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Los condicionamientos del fondo, el correr el arco en cada instancia para seguir presionando. Bueno, todo eso ya digamos, se plasma algo que de antemano ya muchos ya preveían, por lo está cual... Bien, pero un escenario donde el tipo está fortalecido para negociar, ¿no? Que son sus supuestas
atribuciones, ¿no? Las relaciones, no te daría un acuerdo como este, donde le van a bajar la plata después de las elecciones. Eso parece, digamos, demostrar aún más que una fortaleza o una debilidad, porque te están especulando con respecto al escenario político. Sí, sin duda que están especulando. Por eso también es tan importante el apoyo que vayan a tener, digamos, el oficialismo en las elecciones, incluso en las de primera vuelta, ¿no? Es fundamental, porque de acuerdo al apoyo que vayan a tener, digamos, el fondo va a ver si aprieta más el acelerador y condiciona aún más, o si ya prevé, digamos, que las futuras negociaciones pueden llegar a ser fehacientemente con Sergio Massa en un futuro gobierno. Por lo cual, digamos, es pero tan importante el resultado de las primarias. No es un primer tiempo, ni siquiera un partido amistoso, ¿no? Es algo fundamental para el escenario del lunes posterior a las elecciones. Por lo cual, sí, es cierto. Ahora, convengamos que en un escenario en el cual Guzmán renuncia, es más, se planteaba un escenario de salida anticipada del poder. Digamos, todos los grandes empresarios, la CITE, incluso dentro de nuestros sectores veíamos Moreno estaba llamando una asamblea constituyente. Claro, muy peligroso, claro, un escenario, porque había un escenario muy peligroso. Y en esa situación, Sergio Massa se hace cargo de la papa caliente, como le dijo Cristina, y logra cierta estabilidad. Obviamente que no es una estabilidad duradera, sino que es una estabilidad coyuntural, pero planteada en términos justamente de esta negociación puente que hizo Sergio Massa, teniendo en cuenta que espera el apoyo de la ciudadanía argentina para poder en otra instancia negociar con otras herramientas, por supuesto, y ya con el poder que le da la investidura de presidente, pero que no es lo mismo que ser... Una cosa, pero ¿cómo vos ganás apoyo de la población si tenés una economía cotidiana de la gente deprimida, digamos, con la inflación, ¿no? Te aumenta todo, sí, es un escenario todas las medidas parecen tender hacia aumentar la cosa, digamos, es un juego complejo. Igual más allá de la realpolitik, de lo que vos contás, que es un argumento fuerte, sensato, digamos, hay que pensar, loco, que es una cochinada lo que le pasa a lo que nos está pasando, bueno, digamos, el tener que estar pidiéndole permiso constantemente no hay dudas. Bueno, esto no hay dudas, y esto nos trae digamos, una reflexión que tiene que ver con cómo la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía se hace carne del papel que tiene. Y bueno, y vuelvo a retomar lo mismo, que es algo que vamos a tocar ahora de inmediato, la participación en el voto, que es el único espacio de poder que tiene la ciudadanía hoy en día para expresar, digamos, su posición y para también condicionar el futuro, ¿no? Y, digamos, la única herramienta que tenemos los ciudadanos de a pie para eso. Y, bueno, se está viendo un lamentable faltazo, ¿no? al proceso electoral, de un porcentaje importante. Pero, bueno, de eso también vamos a hablar en el próximo segmento, Fernando. Dale, Daniel. Igual de todas maneras, me parece a mí que lo importante también en el análisis que vos hacés, que coincido plenamente en términos generales, es como hacer un análisis de una situación que ya está dada, ¿no? Entonces plantear una lucha, por ejemplo, contra esas circunstancias hoy en día, me parece que no es el momento político para hacerlo. Me parece que... ¿Por qué? Porque ahora las cartas están echadas, va en lo inmediato, ya tenemos las elecciones primarias, y ahí va a decantar quién es el candidato de cada espacio político y hacia dónde va el país. Tenemos algo hiperconservador, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de los intereses de las clases concentradas, de la clase dominante, encarnado en lo que es el Frente de Cambiemos. Y después tenemos algo, quizás desde un punto de vista, desde la foto de hoy, más moderado, que podría ser Sergio Massa, ¿no?
Pero bueno, hay que ver a posterior qué es lo que sucede. Sabemos que la posibilidad de desarrollo de un gobierno más progresista solamente está del lado de Sergio Massa con el peronismo. Que puede suceder o no, lo veremos, y ahí va a tener que ver lo que hagamos todas las fuerzas vivas de la sociedad, y más los que estamos de este lado del campo nacional y popular, para presionar a que eso suceda. Eso está abierto, pero me parece que no es la discusión del momento, y la discusión del momento tiene que ver con este contexto inmediato y que es fundamental para lo que se viene. Bueno, y con esta posición clarísima, sólida, vamos a ir a la tanda y volvemos en unos minutitos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Somos nosotras. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que yo, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Volvimos, segunda tanda del Cuarto Estado, segundo programita de Cuarto Estado. Escuchame, Dani, ¿viste Sí. lo de Chubut? Terrible, no por el resultado tanto, sino por la falta de participación, ¿no? Que está bien que había una situación específica en Chubut, ¿no? Que era un temporal que estaba afectando, que pudo haber incidido en la falta de participación, ¿no? El temporal era la gobernación de Arcioni, digamos. También, la verdad que hay cosas que son indefendibles, hay cosas que juegan en contra, pero bueno, como decía el general, con la bosta también se construye, ¿no? Y lamentablemente es así, ¿no? O sea, son personas que a veces llegan al poder y después no cumplen con las expectativas que se tiene de ellos y bueno, y lamentablemente hacen gestiones que terminan
perjudicando a todo un espacio político. Escuchame, no, ¿cuánto fue? ¿Cuánta gente no fue a votar? ¿Fue mucha? Bueno, mira, pero yo acá estuve mirando en los medios y no solo es el tema de Chubut, sino que está siendo generalizada la situación con todas las elecciones que ha habido hasta ahora. Por ejemplo, desde el inicio del año se llevaron adelante elecciones en 17 provincias, ¿sí? Y en grosso modo, ¿no? En el 32% no concurrió a votar, el 32% de los que estaban en capacidad de ir a votar no concurrió. Y 7% de los que concurrieron lo hicieron en blanco. O sea que tenemos acá un dato que no es menor, que también indica, ¿no? la bronca de la gente, si se quiere, la indiferencia que ya sienten con el tema de la política y del sistema político en general, pero es un dato muy preocupante. Alrededor de 5 millones de personas no se presentaron a votar, es mucho. En todas las elecciones, el promedio 32 de abstención. Exactamente. Bueno, son 68 más o menos, lo usual es 75, 75 de participación. Más o menos, 73, sí. Lo importante, bueno, en todo esto también es que esta situación no se plasme ahora en las elecciones generales, y que es importante que la gente concurra a votar, porque es, como lo habíamos dicho en el bloque anterior, es fundamental, es el único espacio de decisión que hoy tenemos los ciudadanos para incidir en algo en el futuro político, o en el futuro político, social, económico de la Argentina, ¿no? Entonces, me parece lamentable que la gente no concurra a votar, más allá de la bronca, ¿no? Porque, digo, está bien, no querés, estás descreído, lo que sea, bueno, pero concurrí a votar y elegí, es lamentable, pero lo que vos creas que es menos malo, por lo menos, porque si no, se terminan imponiendo quizás los peores del escenario, y eso es preocupante para todos nosotros. Así que instamos a todos que se pongan las pilas, que se dejen de joder y que empiecen a tomar conciencia de la importancia que tiene cada voto en el escenario de la Argentina, en el escenario que se viene. Escuchame, la abstención, ¿vos pensás que le jode más? Se divide entre las expresiones políticas o puede joder más a uno? Pues yo me acuerdo que el 2021, digamos, hubo una especie de consenso post-elecciones, que el Frente de Todos perdió, sobre todo en provincia de Buenos Aires, por la abstención de sus bases. ¿Vos pensás que se reparte o que el peronismo le pega más crudo a la abstención? No, yo creo que se reparte más o menos en términos equitativos. Quizás sí puede influir un poco más en el peronismo, en el oficialismo. De hecho, se vio, qué sé yo, por ejemplo, en la elección de Santa Fe, ¿no? Que esa fue emblemática para el peronismo, que no se puede creer el porcentaje bajísimos de votos que sacó. Está bien, convengamos que es una primaria, pero que hay posibilidades de revertirse. Pero no deja lugar a dudas que hay gente que no quiere ir a votar, y lamentablemente eso perjudica no solo a ellos, sino a todo el conjunto de la sociedad. La importancia del voto no tiene que ver con uno como individuo solamente, sino que tiene que ver con la comunidad, ¿no? De cómo va a incidir eso en la vida política, social y económica. Y la verdad que tenemos que decir que se pongan las pilas, Fer. Esto tiene que ser así, pónganse las pilas, porque lamentablemente, si ustedes creen que esto está mal, seguramente con su inacción y no concurrencia solamente van a beneficiar a quienes los van a perjudicar sin duda. Eso, desde mi punto de vista, es así. O sea que todo puede ser peor. Yo creo que sí, que es preferible que vayan a votar. Optimismo. Yo creo que sí. No, pero digo, el escenario está abierto, entonces es importante instar a que concurran a votar, que se dejen de joder, que su voto vale. Igual debe ser bastante complicado el tema de la abstención, en el sentido de que, por ejemplo, en la elección de Chubut, yo lo vi muy por arriba, pero
el tipo que termina ganando el de Juntos por el Cambio, que creo que gana por 30 y pico, yo qué sé, si Boller le gana del 30 y pico % de los votos de los válidos, claro, digamos, pero si vos le sumas el tema de la abstención, el chabón ganó la elección con 25 puntos. Con 24, y eso después, con 24, vos después tenés que, digamos, gobernar con 24 puntos. Sí, una falta de legitimidad también, eso produce falta de legitimidad a quien, obviamente... O sea que el 76% de los chubutenses no eligió al tipo que lo va a gobernar. Exactamente. Pero bueno, también tengamos en cuenta que, digamos, lo que se viene es un escenario muy delicado para la Argentina, teniendo en cuenta lo que hablamos en el primer bloque, que tiene que ver con esto, la espada de Damocles que tenemos y que es el Fondo Monetario Internacional y esa deuda monstruosa que nos dejó Macri. Y bueno, y lo que se viene puede ser catastrófico, teniendo en cuenta el ajuste, ¿no? El ajuste brutal que puede venir por parte de un sector que nosotros obviamente nos identificamos en contra, que ella lo hizo. De hecho, el gobierno de Macri, cuando subió las tarifas, en la cual uno llegaba a escuchar en la calle a gente que decía, estamos pagando muy barato las tarifas, decían. O sea, gente que decía que tenía que pagar más las tarifas en vez de reclamar que los evasores de siempre, de los grandes empresarios que la llevan y la fugan, empiecen a ser más responsables con la economía y con el país, ¿no? Pero no, se ponían como responsables de lo que pasaba en el país por una tarifa subsidiada, una locura. Y en eso tenemos que ser claros y decirles que lo que se viene, si no concurren a votar mínimamente, es preocupante si solamente lo miramos con un solo ojo, ¿no? Si no, directamente alarmémonos desde este momento. Momento. Si no... Vayan a votar, déjense de joder. Sí, si no vota, hay tabla. Si no votan... Tabla cruda. Si no votan, lamentable, van a ser responsables porque no pueden decir, no, yo no fui a votar, yo no lo voté, como se acostumbra en la Argentina, ¿no? Es muy común, yo no lo voté. Pero el no votar también es una forma de convalidar, ¿no? Si vos no querés algo, tenés que votar en contra. Si vos no querés ajuste, si vos no querés represión, si vos no querés que se rifen los recursos naturales en vez de ponerlos al servicio de la economía argentina, y bueno, andá a votar, viejo, dejate de joder. Hay que votar a Mempo. Escuchame una cosita. Querías hablar de otra cosa. Vos, me acuerdo que estabas indignado el otro día. ¿Qué onda lo de los cuadernos de Centeno? No, esto fue... Mostrame toda tu indignación que te vi el otro día. Esto fue muy actual. No, primero voy a comentar la noticia, en la cual existen 2 nuevas pericias que fueron entregadas al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que dejaron un limbo a la llamada causa de cuadernos. Por un lado, la pericia de 26 páginas de la División de Escopometría de la Policía Científica de la Policía Federal, que determinó que el ex policía y amigo del remisero Oscar Centeno, Jorge Basigalupo, digámoslo, que es un ex servicio, también vinculado a la última dictadura militar, hizo las correcciones y las sobreinscripciones, cambiando nombres, fechas, para inculpar a distintos empresarios por supuestas entregas de dinero, ¿no? Digamos que el tema no eran los empresarios, indirectamente la ligaron los empresarios para pegarle digamos, evidentemente al gobierno de Cristina Fernández y específicamente a Cristina. Pero todos los cuadernos estaban todos dibujados. Existen, dicen que a partir del cuaderno 4, en el cual Centeno comentaba situaciones cotidianas sin ningún tipo de información respecto de dinero, ni de bolsos, ni de todo lo que después surgieron en posteriores cuadernos, por ejemplo en el 7 y el 8, en el cual ahí se empieza a nombrar que hablan de plata, de dinero, ¿no? Y se comprobó que esos cuadernos posteriores ahí estaban intervenidos, ¿no? Con un lenguaje diferente, con tachaduras, con sobreinscripciones. Todo eso está en la pericia que aceptó el juez de la causa, digamos. Y después también hizo una pericia la universidad, la UBA, digamos, Filosofía y Letras, en la cual constató
A ver si encuentro acá la noticia. O sea que, como dice mi amigo sanluisino, todo chucu. Exactamente. Todo chucu. Exactamente. Para que caiga, ¿quién? Cristina. Sí, era ¿Pero no había caído un empresario también, uno importante? Claro, sí. En realidad era detener a los empresarios y que esos empresarios incriminaran, bajo la figura del arrepentido, incriminaran a Cristina y a sus funcionarios más directos. Eso es lo que le pasó a la electroingeniería. Exactamente. Y bueno, y esta cuestión, sin duda, que más que preocupante, es indignante desde todo punto de vista, teniendo en cuenta que atrás de eso se demuestra que estuvieron Stornelli y el fallecido juez Bonadío presionando para que estos cuadernos figuraran en la prueba y se presentara también Centeno como testigo de la causa, ¿no? Esto es más que preocupante, es una locura si lo pensamos en términos institucionales, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que se crean pruebas falsas para incriminar a un gobierno, a funcionarios de un gobierno, para de esa manera afectarlo políticamente y de esa manera también, obviamente, que pregonar por todos los medios masivos de comunicación que pertenecen obviamente a un puñado de personas que siempre estuvieron del mismo lado y responden a lo que se denomina el poder hegemónico, el poder concentrado económico de la Argentina, y que evidentemente se había visto apuntalado o apuntado, mejor dicho, por parte del gobierno de Cristina al discutirle el poder. Son sectores que no quieren que se les discuta el poder y mucho menos que se los nombre. Por lo cual, acá hay una cuestión política que va más allá de lo pero no se está utilizando al poder judicial, un poder que es fundamental en términos de lo que es el sistema democrático y republicano, para apuntar contra dirigentes que no les gustan. Por ejemplo, también podemos nombrar, el tema que ahora plantean muchos opositores, que es el proyecto de ficha limpia, creo que algo por el estilo, en el cual dicen que cualquiera que tenga una causa judicial, ¿no?, por corrupción, ¿no?, procesados, imputados, no puede presentarse a elecciones. Imagínense. ¿Eso quién lo está impulsando? La oposición, sectores del macrismo. Se tiene mucha fe de que van a estar siempre limpios. Se tienen fe de que hay una impunidad con respecto a lo que a ellos les toca. Evidentemente es un poder que está atrás, que plantea apuntar directamente a los líderes políticos que representan intereses de los sectores populares y que se animan a discutirle el poder. Y eso ya de entrada está condicionando aún más la democracia, y ese es el problema, porque imagínate si con esto que plantea, por ejemplo, este nuevo análisis o esta nueva pericia que plantea que se elaboró un juicio, se encarceló gente con la figura, incluso con la figura de que la preventiva, prisión preventiva, que solamente debe ser utilizada en casos de comprobación de que hay posibilidades de fugarse o de entorpecer la causa, cosa que no pasaba porque ya era un gobierno que no tenía ningún tipo de poder. Entonces, pero más allá, de los representantes políticos, tendríamos que, hay que hacer hincapié que esto le puede pasar a cualquier ciudadano, porque lo que estaría en juego sería el Estado de Derecho. Está en juego el Estado de Derecho y la democracia, pero fundamentalmente me parece que hoy por hoy apunta a la capacidad de que los ciudadanos queremos elegir a un dirigente político, como pasa en el caso de Cristina, va a pasar con cualquiera, ¿no? Porque hay sectores del Poder Judicial que evidentemente con una denuncia de cualquiera arman una causa, se le da credibilidad a una prueba que puede ser dudosa, y ese es el problema, que se avalaron pruebas realmente una locura, pruebas que estaban comprobadas y ni siquiera se habilitó el proceso, el derecho procesal en términos de la llamada capacidad de defensa que puede tener un imputado, ¿no? El principio de defensa estuvo vulnerado bajo todos los aspectos
Y eso es, la verdad que una locura que nosotros, los ciudadanos, avalemos y no salgamos a cuestionar a ese poder, ¿no? A cuestionarlo desde todos los puntos de vista para poner la presión que realmente debe tener, que como vos lo planteás, ¿no? El cuarto poder, digamos, los ciudadanos de a pie, poniendo presiones a los sectores que evidentemente están dañando mucho la democracia. La están dañando hasta niveles insospechados. Y bueno, y en ese sentido, por eso te planteo que tenemos que preocuparnos, tenemos que indignarnos y tenemos que empezar a ver lo que está sucediendo, porque ya están las pruebas, digamos, fehacientes de lo que pasó. Pericias claras de que eso sucedió en el Poder Judicial de nuestro país. O sea, ¿sí? Lofer y más Lofer. Sí, tal cual. Fondo monetario. Sí, a mí, la verdad que... Todo junto. Sí. Un combo explosivo. Yo trato de no llamar Lofer, simplemente decir que tenemos que indignarnos cuando no hay posibilidad de defensa y cuando se apunta contra líderes políticos del futuro, no de ahora. Porque saquemos a Cristina, saquemos a todos los demás. Sí. Del futuro, cualquiera que se oponga a los poderes dominantes que controlan, digamos, los resortes institucionales del Poder Judicial, llamémosle en Comodoro Pi, ¿no? Que son las causas, por lo general, donde van a parar las causas de corrupción. Y bueno, preocupémonos que esto no es de ahora, ya pasó y va a seguir pasando, porque de hecho te lo dicen los proyectos que ellos impulsan, ¿sí? Ficha limpia significa que ellos van por ahí. Hay que ponerle en límite. Van por ahí, van por seguir deteriorando la democracia y la capacidad de la ciudadanía de elegir a quienes nosotros queremos. Bueno, basta de política por hoy, vamos. Ya está. Me parece que hicimos lo que nos tocaba en el día de hoy. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómodo? Sí, cómodo. Como siempre, todavía con un poco de nervios, pero bueno, ya va a ir surgiendo más naturalmente y bueno, en el próximo obviamente tenemos que poner un poco más de picante a todo esto. Te vas a ir quedando sin saliva de tanta labia. Bueno, le agradecemos a toda la audiencia que nos ha escuchado en este segundo programa. Esperemos que la hayan pasado bien, piola. Búsquenos en Instagram, Cuarto Estado, búsquenos en YouTube, hagan Así todo es. lo que se dice protocolarmente con respecto a eso, me gusta, campanita, no sé qué, toda esa historia. Y ayúdennos también a poner temas en debate, ¿no? A qué temas podríamos también abordar en futuros programas, y eso es interesante. Y quizás también las críticas, ¿no? O aportar a las ideas que ya estamos tirando. Como siempre decimos, buscamos la síntesis de los pensamientos que todos estamos teniendo, y más cuando estamos del mismo lado. Bueno, están todos invitados. Un abrazo grande y muchas gracias. Saludos a todos.